Si hay un sector en el que aquello de ya lo miraremos luego o ya veremos qué pasa, déjalo para después, sale caro, es precisamente el sector inmobiliario. Por eso hoy nos hemos traído a alguien aquí a hacer una entrevista con nosotros que no viene a darnos más miedo todavía, al revés, viene a poner luz a una de las partes menos conocidas del sector inmobiliario. Joan Sánchez es abogado, es formador, es consultor de empresas y de asociaciones y lo tenemos aquí para que nos ayude un poquito con el tema de legal. Buenas tardes, Joan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por venir y por atreverte a enfrentarte a nosotros. Un placer, seguro que será muy divertido. Seguro que sí, esperemos que le vaya bien, si no, a ver si nos va a meter un puro hoy. Si no, Burofax. Oye, Joan, antes de nada, ¿hacéis falta los abogados? Hombre, yo espero que sí. En primer lugar, espero que sí. Y sí, la verdad es que sí, yo creo que sí. Al final, el abogado es un poquito como el médico. Es importante tenerlo cerca, es importante tener uno que sepa lo que está haciendo, porque en la vida pasan cosas. A veces pasan a lo mejor solo una vez en la vida, sobre todo en inmobiliario, mucha gente compra solo una vez en la vida. Pero si pasa y sucede algo, es importante que estén. Yo creo que sí, que es muy importante. Porque a nosotros, desde la vertiente profesional, nos da un poco de entre miedo y que nos hace gracia cuando alguien dice, no, si vender un piso por tu cuenta es súper fácil, porque haces 4 fotos, lo pones en Idealista, te haces las visitas y ya está. Hay operaciones así, no nos vamos a engañar, hay operaciones que son muy sencillas. Pero tú como abogado todavía te tienes que echar más las manos a la cabeza, porque visto lo visto... Sí, la verdad es que sí. Hay muchas cosas que se hacen y no pasa nada porque no pasa nada. Pero en el momento en el que una de las partes se tuerce o hay alguna cosa que no era exactamente como se pensaba, en ese momento es cuando hace falta un abogado. Y es normalmente cuando la gente desea haber ido antes al abogado, Claro. porque normalmente es cuando ya el problema está causado. Sí, sí. Es un tema de prevención muchas veces, Sí, ¿no? sí, es muy, muy, muy importante la prevención, que aquí en España tenemos poca costumbre de prevención en general, en todo lo relacionado con el mundo jurídico, no jurídico también, y en real estate, en inmobiliario más todavía realmente. Hay muy poquita cultura de prevención, pero yo creo que es una cosa que es muy importante. Porque, ¿qué diferencia hay a nivel de gestión de una operación? ¿Qué diferencia encuentras tú entre lo que hace un abogado y lo que hace un inmobiliario? El abogado se centra más, yo creo, en las partes técnicas, concretamente en las partes que pueden dar problemas si existe un conflicto. Yo creo que los inmobiliarios, os fijáis, y eso es muy importante en otros elementos, como la parte económica, la parte del objeto en sí que están comprando, la parte del funcionamiento de la compraventa en sí y un poquito del postventa, lo que puede pasar después, pues los abogados nos fijamos en aquellos detalles en los que si las cosas van mal, entonces va a haber un problema. Entonces tú intentas siempre buscarle la vuelta y dejarlo todo bien preparadito para que si existe algún problema o se soluciona automáticamente o el conflicto no pueda existir porque quede muy claro. Yo creo que nos fijamos en esa parte más del conflicto, más de prevenir el conflicto que pueda haber. Vale, porque como inmobiliarios muchas veces nos encontramos con abogados, sobre todo en operaciones que son considerablemente sencillas y los que tenemos experiencia pues ya has controlado esos Sí. puntos que pueden ser críticos. Lo que decimos que es un abogado haciendo de abogado para justificar, ¿no? Y muchas veces tenemos esa sensación y no es así, hacéis un trabajo que es encomiable, porque tenéis que conocer leyes, tenéis que conocer aspectos muy técnicos. Contigo comentamos muchísimas veces tema de Sí. alquileres y leyes, que estás ahí para ayudarnos. Y bueno, es importante saber diferenciar, ¿no?, entre estos dos papeles. Sí, además en el caso concreto de Cataluña y muy concretamente en el caso de las personas que, por suerte o por desgracia, según como lo veáis, estáis en zonas tensionadas, Sí. claro, son mercados que están hiperregulados realmente. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los detalles. Yo creo que has dicho algo muy interesante, que es el hecho de que los inmobiliarios muchas veces ya sabéis las compraventas que son fáciles, igual que sabéis que uno se lo puede colgar en Idealista y luego sacará, sabéis las compraventas que no van a tener problemas o los que van a tener van a ser una incidencia muy baja. A los letrados nos pasa lo mismo. A veces hay clientes que vienen, te plantean una operación y yo muchas veces al cliente le digo, mira, en realidad para esto no me necesitas, va a salir bien. No tiene complicación. Y hay otras que piensas o directamente le dices al cliente, menos mal que ha venido, porque aquí puede pasar esto, puede pasar lo otro. Yo creo que también los letrados distinguimos esas dos posibilidades. Las operaciones que al final saldrán sobre la marcha, que tú ya sabes que saldrán bien, Sí. o las operaciones que sabes que puede haber alguna cosa que puede ser complicada, que normalmente estas, las que pueden ser complicadas, normalmente son las que tienen más entidad económica.
Entonces, claro, es donde más importante es el abogado. La compraventa típica de lo que hablábamos un poquito, el ciudadano español o residente español que tiene un sueldo medio, que se va a comprar, por suerte o por desgracia también, una vivienda en su vida, que la va a hipotecar para vivir en ella, las posibilidades de que eso salga mal son muy pequeñas. Porque además hay muchos actores por en medio, el Exacto. banco, el notario, Vosotros, nosotros, el agente. Hay un montón de filtros. El sistema notarial nuestro, por ejemplo, de registro, para mí es el mejor del mundo o el segundo mejor del mundo. Entonces, y hay muchos operadores jurídicos que van a hacer que eso se encauce. Claro, en esas operaciones la complicación es muy pequeña. En las que son diferentes o la magnitud económica es más grande, ahí así que hay que tener más cuidado. Y si hay aspectos como diferentes formas de pago, pagos diferidos, siempre se complica un poco y es mejor tener este control. ¿Y qué puede pasar cuando hay un agente de estos que lo único que hace es confiar en lo que el propietario le dice? Yo soy el propietario, yo te digo los metros, yo te digo cuándo lo compré, por cuánto y tal, y no revisa nada. Pues estoy seguro que sabes lo que puede pasar. Muchas cosas y muy malas realmente. O sea, la primera función, yo creo, del agente inmobiliario en ese sentido es que tiene que comprobar todo lo que le dice el cliente. De manera clásica decimos el cliente siempre tiene razón, pero no es verdad. Yo creo que no es verdad en el sector jurídico en general y no es verdad en el mundo inmobiliario tampoco. El cliente, primero, que hay determinadas faltas que los agentes inmobiliarios sabéis mejor que los letrados, que normalmente hace el cliente. Dar por sentado cosas, pensar que eso fue así pero luego no fue, o pensar que su propiedad, como es suya y es de él, vale 10 veces más de lo que es. Exacto. Entonces, claro, la primera función que tiene que hacer el agente inmobiliario, yo creo, es bajar al cliente al plano de la realidad y decirle, no, mira, lo que tú te piensas que es así, no es así, el valor no es el que tú te crees y si tú quieres que esto funcione tiene que salir de esta manera. Yo creo que el agente inmobiliario que le hace, como cuando firmamos algo a veces, el sí a todo al cliente, la está cagando para él y la está cagando para el cliente también. Sí, porque te puedes meter en un problema y arrastrar a todo el mundo. Sí, hay cosas en el mundo inmobiliario con las que hay que tener mucho cuidado, que la gente no se da cuenta y al final los letrados somos un poco como te decía, como los médicos. Tú claro, solo ves enfermedades, entonces tú ves enfermedades en todos los lados. El cliente no lo ve y la verdad es que el cliente normalmente tiene una posibilidad entre 100.000 de tener la enfermedad, pero tú ves que la puede tener. Sí. A lo que vengo es, hay determinadas conductas que pueden ser delito, como conductas que estoy seguro que vosotros no hacéis, quedarse las arras que no eran para uno mismo, cobrar a la mitad porque no sé qué. Claro. Todo eso ya no es solo que me puedan demandar y pueda perder, es que todo eso puede ser un delito, pueden llegar a ser 3 años de prisión. Entonces no es ninguna tontería. Con esas cosas hay que tener mucho cuidado. El agente inmobiliario que hace el sí a todo normalmente es el que cobra a la mitad, el que se queda las arras porque no sé qué, y ese no se da cuenta de que tanto a él como a su pobre cliente le está buscando un problema que ya no es solo que me puedan demandar, es que puede terminar en una pena realmente. Normalmente no va a entrar en prisión, pero puede tener un problema muy gordo realmente. Te juegas tu futuro y el de, te juegas la vida. Y el de tu cliente. Totalmente. Y como detector de enfermedades legales, ¿dónde se producen más? ¿En alquiler o en compraventa? Compraventa porque las posibilidades de que haya un problema son exponenciales en relación al precio realmente. Entonces, claro, en los alquileres, sí es verdad que con el paso de las décadas se están convirtiendo un poco en sustitutos a veces de las hipotecas, porque entre el alquiler, la fianza, la garantía adicional, termina siendo una acumulación de capital grande, pero claro, nunca se acerca a lo que puede ser una compraventa, sobre todo en plazas como en la que estáis vosotros, que los precios son altos, que las compraventas son de cuantías importantes. Sí. Ahí es donde se concentran normalmente los problemas y los problemas de magnitud, normalmente sumados, que eso también pasa en Sitges, cuando hay muchos no residentes. Porque el no residente normalmente tiene el dinero en el extranjero, según de donde sea, no tiene muchas ganas de explicar la procedencia, claro, aunque sea legal, pero no tiene ganas de explicarla y punto, y ahí es donde surgen los problemas realmente, ahí es donde se concentran yo creo los problemas. Vale, y dentro de una propia operación de compraventa, ¿dónde se producen más problemas al principio? ¿Tema reservas iniciales? ¿Tema de contrato de arras, digamos aquello, o al final notaría y postventa? Yo creo que en notaría postventa es donde menos se concentran, porque ya está todo como muy hecho y muy tasado. Ya, si tú quieres buscarte un problema o tienes un problema, ya es una demanda segura, porque realmente aquello ya está firmado e inscrito, es donde menos. Donde más en cantidad es al principio de todo, con el tema de las reservas que se quieren devolver, que no se quieren devolver, los pequeños problemitas que salen en el preventa, digamos. Sí. Pero los de más magnitud, los que pueden ser más problemáticos, suceden normalmente entre las arras y la firma. Porque hablando en plata, ya hay un montón de pasta encima de la mesa. Claro.
y en ese momento todavía no tienes nada firmado. Con lo que ahí es donde surgen los peores problemas. Con lo que los que más se producen en cantidad al principio y los peores desde el momento que se firman las arras hasta el momento que igual se va a la notaría, igual no. Ahí es donde está el punto, yo creo, de peor tensión. De mayores. Y mi pregunta es, ¿dónde la cagamos los inmobiliarios más en ese sentido? Es decir, ¿cuál es el fallo más habitual? Yo creo que ahí hay que distinguir entre los inmobiliarios o las agencias inmobiliarias que lo hacen bien y las agencias inmobiliarias que lo hacen mal. Porque las agencias inmobiliarias que lo hacen mal la pueden cagar en todos los sitios. Y yo creo que el principal es quedándose dinero que no les toca. Vale. Las agencias inmobiliarias que lo hacen bien, yo creo que donde más problemas pueden tener es o en los elementos técnicos o en puntos en los que ya hay otro profesional en el que confían y muchas veces no lo saben, pero no deberían confiar porque ellos también tienen obligaciones. Y estoy pensando concretamente en inmobiliarias que lo hacen bien, pero a la hora, por ejemplo, de hacer la prevención de blanqueo, un poco en la línea que decía antes, piensan, y ahora al banco. Bueno, o no. A lo mejor no, o a lo mejor la hace mal. Por ejemplo, hay 2 grandes bancos en España que tienen condenas ya de hace años del Tribunal Supremo por no hacer bien la prevención de blanqueo. Entonces, claro, si yo era uno de los que hacía compraventas con uno de esos bancos, la prevención de blanqueo está mal hecha para ellos, pero para mí también. Claro. Entonces, hay partes técnicas, normalmente es eso, son agentes inmobiliarios que lo quieren hacer bien, pero hay elementos técnicos que piensan, otro operador de la operación ya terminará cerrándolos y no se dan cuenta de que tienen mucha responsabilidad. Y yo creo que las inmobiliarias que lo hacéis bien, el problema os viene por ahí, en esos elementos que podéis dar por sentados, pero con los que hay que tener cuidado. Sobre todo los que trabajamos con extranjeros. Sobre todo con extranjeros, sí, porque el tema de los extranjeros, yo creo que en primer lugar, el primer problema que hay es que vienen de culturas jurídicas y de compra que son muy diferentes, entonces aquí es difícil de que terminen entendiendo. Sí. Muchas veces está la barrera del idioma, que tampoco facilita las cosas. Claro. Y luego, por supuesto, el tema de la procedencia del dinero, que es un poco lo que decía, que a veces la procedencia es legal, pero el cliente no quiere decírtelo. Yo, por ejemplo, con clientes noruegos, Noruego es reservado por naturaleza. Sí, cuando el noruego me dice, quiero una hipoteca, vale, vamos a mi banco. El banco dice que me des esto, no se lo doy. ¿Por qué? Porque no quiero yo que mi banco sepa. Pues no habrá hipoteca, pues no la hay. Y realmente tú sabes, porque los letrados como norma general sabemos de dónde viene el cliente, sí. Tú sabes que aquello es lícito y que no va a tener ningún problema, pero no te lo quiere dar. Exacto. Bueno, a nosotros nos pasa cuando viene algún cliente, sobre todo que no te conoce o así, y nosotros que intentamos hacer todo bien, pues empiezas a preguntar un montón de cosas y notas cuando el cliente, no digo que te esté mintiendo, pero no te dice toda la verdad. Sí. Y dices, bueno, ya tendrás confianza en mí. Si no es en esta reunión, será en la siguiente y si no, dentro de 2 para explicarme cosas. Sí. Pero imagínate si a nosotros que nos ponen su patrimonio en nuestras manos, al final estamos hablando de cientos de miles de euros, ¿qué no harán entre particulares? Sí, totalmente. Es súper peligroso. Lo que se pueden llegar a esconder. Sí. Claro, un particular que así, sin agente inmobiliario, decide vender una propiedad a un extranjero, por ejemplo, claro, el particular no va a mirar absolutamente nada. Es el primero que pensará, el banco lo hará, el notario lo hará, cualquiera lo hará. Se está jugando muchísimo realmente. Sí. Aquí, ahora cada vez yo lo escucho menos, pero hace unos años todos he estado frotando las manos a ver si viene el ruso a comprarme la casa. Sí, claro, ahora no tanto, pero sí. Pero ojo, Nadie sabía lo que significaba esto. Alguno habrá acabado donde no debía por vender la casa a un ruso de particular por ganar 4 euros más. Sí. ¿Qué le dirías tú a un particular que te diga, si yo ya tengo un comprador, ¿para qué necesito un abogado? ¿Para qué voy a pagar? ¿Qué voy a gastarme 3.000 euros en un abogado? Bueno, muchas cosas le diría. Mira, lo primero que le diría, en realidad ya lo hemos dicho, que es que pueden pasar muchas cosas que pueden hacer que tengan problemas al final. Ya no es solo encontrar una persona que tenga el dinero, que me dé el dinero y darle las llaves. Hay muchas cosas por el camino que pueden suceder. Luego también está el tema de que podría ser que la otra parte venga con un abogado, que muchas veces, yo me doy cuenta del día a día, la palabra abogado a la gente le da miedo. Sí. Yo a veces hay clientes que te dicen, ostras, le voy a decir a tal persona que le vas a escribir y le voy a decir que escribe mi abogado. Les digo, no digas abogado porque se va a asustar, se va a poner a la defensiva, porque la palabra asusta, di un gestor. Sí. Cualquier palabra que baje un poquito el nivel. Pero en realidad es al revés, porque si hay un abogado a cada lado, los abogados, por suerte, en colegios como el de Barcelona nos llevamos muy bien. Y al final nosotros tenemos una obligación de ontología con el cliente que implica muchas veces defenderlo de sí mismo también, que esa es otra historia. Exacto.
que a veces el cliente no lo sabe, pero es súper enemigo. Sí, sí. Entonces, que haya un abogado al otro lado que lo vea igual, ayuda mucho porque tú puedes limar las perezas con un compañero. Al final los dos queremos lo mismo, que es el beneficio mutuo. Y eso es un factor muy a tener en cuenta a la hora de pensar si uno quiere un abogado en una compraventa, que es que si la otra parte, el ruso, por ejemplo, que comentabas, normalmente vendrá con algún tipo de asistencia letrada, si él la trae, primero, que va a hacer lo que quiera contigo, porque tú no tienes abogado. Y en segundo lugar, que es que entre abogados nos entenderemos. Contrariamente a lo que muchas veces piensa la gente, que es, uy, si cada uno va con su abogado, primero que esto nos va a costar una pasta, que no tiene por qué. Y luego, uy, esto va a acabar mal. No, probablemente llegaremos a un acuerdo antes que las partes. Por eso yo creo que es importante. Porque además vivimos en un país, España, y en especial en Cataluña, donde la legislación, tanto legal como fiscal, cambia constantemente. Sí, sí, cada 2 por 3. Sí, sí. Que os voy a decir que somos el país, cada día. Somos el país con más normativa, con más cambios en normativa fiscal del mundo anualmente, con lo cual hay alguien que tiene que saber controlar esto. Nosotros hacemos nuestro trabajo, evidentemente, pero no llegamos a todo. Para eso estáis. Sí, y además es muy interesante lo que dices, porque el sistema jurídico ya ha llegado a un punto que ni siquiera los operadores que lo generan, ni siquiera el legislador o la Generalitat, ni siquiera ellos a veces saben cómo se tienen que aplicar las cosas. Muchas veces las inmobiliarias como vosotros lleváis operaciones complejas, preguntáis dudas, que al final la respuesta es, respuesta no hay. No lo saben ni ellos realmente. Pero bueno, si lo haces por aquí no vas a tener ningún problema, si lo haces por aquí es defendible, por aquí no vayas. Pero en realidad es terreno inexplorado. Con lo que, claro, eso multiplica la necesidad de tener una agencia inmobiliaria que sepa lo que hace y luego un letrado que ayude un poquito también. ¿Cuál es la ley que está dando más por saco últimamente? La ley que más está dando por saco, probablemente la de regulación de precios del alquiler. Porque aparte de los efectos económicos que tiene, que eso es otra historia, hay muchos puntos que no están claros. Con el tema del gran tenedor, por ejemplo. Cuando un copropietario es gran tenedor, tengo una comunidad de bienes, soy gran tenedor, no soy gran tenedor. Hay muchas situaciones que la ley no se ha planteado. O cojo un local y lo convierto en una vivienda. Claro, el local ya existía, pero la vivienda no existía. Esto es precio libre, es regulado, ¿qué tengo que hacer? Hay muchísimas situaciones que no están pensadas y pasan cada día. Claro, y a nosotros nos preguntan y te quedas con cara de... ni idea. No lo sé. Llamamos al colegio de ABIS, por decir algo, nos dan un criterio, yo puedo hablar contigo, que además lo hacemos habitualmente, y me dices el tuyo, hablas con el abogado de la otra parte y te da otro criterio, si hablas con Sindicat de Llogaters, te dará otro seguro. Te da otro absolutamente diferente, con lo cual es muy complicado, porque todavía no hay jurisprudencia en muchos... Claro, ese es el tema, que no hay... Tú puedes agarrarte jurisprudencia de cosas parecidas, pero no hay nada concreto que te pueda decir blanco-negro. Y claro, la jurisprudencia tarda. Y además la jurisprudencia lo malo que tiene es que, lógicamente, está basada en asuntos concretos. Sí. El tuyo nunca va a ser 100% igual. Claro, eso genera una inseguridad jurídica muy grande, porque incluso el que quiere hacerlo bien no sabe qué hacer muchas veces. Te encuentras con situaciones que la gente o los propios agentes inmobiliarios me decís, quiero hacerlo bien. Y es que la respuesta es, bueno, hay 2 o 3 maneras de hacerlo, supongo que bien, pero realmente la ley no te dice la que está bien del todo. Hay formas de no hacerlo mal, pero hacerlo bien es complicado. Sí, muy bien visto. Hay formas de no hacerlo mal. Exacto. Intentamos no hacerlo mal, sobre todo por nuestros clientes, por no meterles en un problema. Y hay realmente, en realidad, o sea, todos sabemos que hay un problema de vivienda y un problema de alquiler. ¿Hay muchas demandas y muchos juicios por temas de alquileres? Realmente no, por 2 motivos. Uno es que la capacidad económica que genera el alquiler es muy bajita. Entonces, normalmente no llega a compensar el hecho de poner una demanda a un arrendatario, por ejemplo, que quiera poner una demanda para continuar en el inmueble. No llega a compensar. Si hay muchas de desahucios, pero eso es un elemento natural del sistema. Al final no es que sea por arrendamiento en sí. Y el segundo problema que hay es que hace muy poco entró en vigor una ley nueva que te obliga a mediar antes de poner una demanda. Igual que pasa con la ley de regulación de precios del alquiler, no te dice qué es mediar. Te dice, mira, si tú quieres demandar a esa persona, tienes que ir a una cosa que se llama MASC, que es Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos. Vale. ¿Qué es ese mecanismo? No te lo digo. Puede ser un burofax con una propuesta confidencial, que puede que sí, puede que no. Puedes ir a hablar delante del letrado de la Administración de Justicia para... Puede que sí, puede que no. Vale. Puede ser correos intercambiados entre compañeros, puede que sí, puede que no. Claro, ahí primero que ya sabes que vas a perder muchos meses con una mediación que si tú quieres ya la has hecho realmente. Sí.
Y luego que a lo mejor la has hecho o la haces y el juzgado te dice, no, no, que es una cosa muy típica de juzgados. En este juzgado se hace así. Que es el yo mandé un burofax con una propuesta confidencial de mediación que no me aceptaron y en el juzgado que ha tocado te dicen, no, aquí esto no funciona así. Aquí vaya usted a un mediador del colegio y pierda 6 meses más. Ah, es lo que hay. Y a lo mejor pongo la misma demanda que hay en otro juzgado y es al revés. Entonces, claro, todo eso hace que demandar sea muy complicado. Y cuando tú tienes un cliente, a mí eso me pasa mucho. Yo soy muy partidario de no demandar. A veces uno se ve acorralado y tiene que demandar, pero es muchísimo mejor llegar a cualquier acuerdo. Cuando un cliente te plantea sí o sí que quiere demandar, lo primero que hay que contarle es esto. Hay que decirle, mira, que sepas, primero que no va a ser rápido, no lo era antes, no lo es ahora. Y luego que por el camino, incluso antes de que el otro pueda contestar, van a pasar un montón de cosas. Primero que te van a costar dinero y luego que van a hacer que pierdas el tiempo. Y claro, en el mundo inmobiliario el tiempo es dinero realmente. Si yo me atasco en un problema de alquiler 9 meses, es que he perdido 9 rentas. Claro. Por eso la litigiosidad es muy bajita. Y luego, también, por último, está el tema de que en el tema de lanzamientos y desahucios, que es quizá el más litigioso por la naturaleza del sistema, hay zonas, como por ejemplo Vilanova, que ya cuando tú pones la demanda, el propio juzgado te dice que habrá el lanzamiento para 2026. Vale. Entonces dices, eso no me sirve para nada. Claro, si lo sé yo, lo sabe el que está dentro también. Con lo que eso dificulta mucho realmente que haya muchas demandas. Claro. Y en el tema de alquiler, ¿cuál es el mayor punto de conflicto que hay habitualmente? Yo creo que el punto de conflicto más grande es cuando el alquiler se acaba. Porque normalmente, claro, ahora con la regulación de precios no tanto, pues normalmente el propietario está deseando que el contrato se resuelva porque, claro, la demanda de pisos es altísima y sabe, como bien has hecho, que va a subir. Claro, no tanto, pero a lo mejor también lo está deseando para sacar la vivienda del mercado, para vendérsela e irse de aquí realmente. Y claro, el arrendatario, que lo ve al revés, piensa, ostras, que el día que se me acabe el contrato, a ver dónde me voy a vivir. Porque o los alquileres están altísimos o no hay directamente. Con lo que, como un poco como hablábamos antes, la inseguridad jurídica es tan grande, el arrendatario muchas veces va a querer arrastrar el contrato tanto como pueda y el propietario pensará en un mundo jurídicamente más seguro, a mí me interesaría resolver como marca el contrato o ir a pleito y resolver. Pero claro, si yo me planto aquí en que quiero resolver y eso implica un pleito de 2 o 3 años y mientras tanto ese no me paga, pues mira que se quede, ya está. Yo creo que el gran punto en el alquiler está ahí. Nosotros nos encontramos muchas veces que hay propietarios que interpretan la ley como se le ha explicado su cuñado o lo que les ha dicho ChatGPT. ChatGPT, sí, es un clásico. Que está haciendo ahora bastantes destrozos, pero que se van directamente y nos vienen los inquilinos, pues, gente que conocemos, gente que confía en nosotros, de oye, me viene mi propietario y me dice que me tengo que ir del piso dentro de un mes y medio porque lo va a vender y porque no sé qué, y que me está obligado y que en el contrato y que... Hostia, se está inventando todo. Sí. O sea, hay un desconocimiento y una incultura jurídica en cuanto en el tema de alquiler. Mira que la ley de arrendamientos urbanos no es que sea precisamente muy extensa y muy complicada de entender, ¿no? Pero sí que tiene muchas interpretaciones. Los propietarios muchas veces no lo entienden, los inquilinos mucho menos. Pero ¿y los inmobiliarios? ¿Cuál es el punto que menos entendemos de esta ley? ¿Dónde la fastidiamos? Yo creo que, claro, hoy en día, como el mercado está tan hiperregulado, de nuevo hay los inmobiliarios que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Los que lo hacen bien, yo creo que ya estáis muy versados en el arte de la hiperregulación y la cagáis poco realmente. Porque es que hay poco margen donde cagar porque está la ley realmente, entonces no hay mucho margen. Quizás muchas veces un poco forzados por la propiedad, donde uno la puede cagar más es en los años de duración del contrato, en la penalización que se puede poner a partir del 6º mes, que depende de los años de contrato, ¿no? Porque a veces decís, hacemos un contrato de 1 año, por el total como va a durar 5 o 7, pero claro, la penalización que yo voy a poner a partir del 6º mes depende de los años de contrato, con lo que si lo hago de 5, la penalización es más grande. Yo creo que ahí, que al final es un detalle mínimo, es donde las inmobiliarias que lo hacéis bien podéis pegar un poquito. Claro, el inmobiliario que lo hace mal, que yo no hace mucho he visto contratos así, te hace un contrato de alquiler a renta libre, ya está, y suerte, a pecho y a ver qué pasa, y te viene el inquilino y te dice que me han hecho esto, pero yo he visto en GPT o no sé dónde, que tendría que estar regulado, y coges el contrato y dices, no puede ser, este contrato debe ser de 2000 no sé cuánto, y dices, no. Bueno, porque es el mismo que alguien le hizo en 2006
Y lo van Tal fotocopiando, cual. tachan con Tipex el nombre y casi... Y fuera. Y no se ha preocupado de mirar ni que hay una ley de regulación de ayugués ni nada de nada. Claro. Entonces te encuentras situaciones que es... Claro, para el propietario esto es devastador porque las sanciones están pensadas casi para quitarle el inmueble. Sí. Porque la Generalitat tiene una necesidad de inmuebles alucinante. Entonces las sanciones ya están pensadas para decir el propietario que lo haga mal, sobre todo si es un gran fondo, le quito unas cuantas propiedades, las pongo yo a alquiler social o a lo que yo quiera. Entonces, claro, el propietario que tiene la mala suerte de caer con un inmobiliario de estos está perdido realmente. Claro, porque un gran fondo al final, por una parte, tiene medios como para asesorarse legalmente. Evidentemente van a apretar, pero van a hacerlo dentro de lo más... Sí, bordeando sí. la legalidad dentro de lo... Pero no se la van a posible. jugar, nunca No se la van a jugar y menos por un piso. Después, si se equivocan, porque se pueden equivocar, tienen medios suficientes Sí. como para defenderse. Sí. Pero el pequeño propietario no. Está perdido. El pequeño propietario que confía en un agente que le dijo que no sé qué, está perdido ese completamente. Te has enganchado los dedos y las multas van de entre 9.000 y 90.000 euros, ¿no? Sí, en algunos supuestos incluso puede ser más. Entonces, claro, es que se va a la luna. El problema se va a la luna realmente. Pues claro, al final te meten una multa de 90.000 euros, el ciudadano medio no la puede pagar, embargo, Embargo, ejecución, mal subastar tu piso y ya está. La Generalitat o la agencia tributaria, según sea, cobrará seguro. Y Sí, luego claro. a partir de ahí será tu problema. Claro. ¿Y tú crees que van a haber de estas o no? A ver, yo creo que sí. Con la regulación anterior, cuando teníamos la regulación autonómica, que luego se declaró inconstitucional, la Generalitat ya adelantó que, bueno, que esta regulación era general, porque la ley no permite hacer especificaciones por razón de persona, pero que esas sanciones solo se pondrían de manera ejemplar a grandes fondos. Vale. Y ese era el criterio de la Generalitat. Entonces es de esperar que con la ley estatal, que al final la desarrollamos nosotros, pero es estatal, el criterio siga siendo el mismo. Vale. Es decir, que la Generalitat la utilice para dar sanciones ejemplares a fondos o a grandes propietarios que sabe que la sanción les sirve para marcar el camino. Pero es verdad que ley en mano, si la Generalitat cambia de criterio, puede ir a cualquier propietario realmente. Yo creo que con el paso del tiempo, yo creo que todavía falta, pero con el paso del tiempo, si veremos alguna sanción a algún fondo o alguna gran entidad de inversión de manera ejemplar, porque la Generalitat querrá, yo creo, marcar terreno con esto. Bueno, ahora han aumentado también el número de inspectores, ¿no? Sí. Aquí tuvimos una inspección el miércoles después de Carnaval, todo el mundo en un estado más o menos lamentable, y pasaron para ver pues los pisos que teníamos publicados de alquiler, que en ese momento no teníamos ninguno, requerimiento de documentación, de justificación de precios y demás. Por ahora no hay noticias, pero... Bueno, si no hay es bueno con la Generalitat, claro, si no hay, exacto. silencio negativo. Bueno, pero me refiero, hay movimiento. Sí. Con lo cual que la gente no se crea que... No, esto no es una amenaza vacía porque sí la hay. Además, esto para la Generalitat es una fuente de ingresos al final. Claro. Las inspecciones, o sea, las capacidades inspectoras de las administraciones son una fuente de ingresos. La Generalitat no tiene muchas capacidades inspectoras en muchas cosas. Claro, la gran capacidad inspectora la tiene el Estado, entre otros con la agencia tributaria. Su gran fuente de ingresos. La Generalitat no tiene esas capacidades, con lo que en las materias de su competencia tiene que aprovechar esas capacidades al máximo. Claro. Donde la tiene y hay capacidad económica es en el mundo inmobiliario. Entonces, claro, esto lo va a aprovechar. Es donde se mueve más... Se mueve dinero. Es un motor de la economía. Totalmente. Y desde tu punto de vista, porque esto ya se lo hemos preguntado a la gente que gestiona alquileres, a la gente que gestiona hipotecas, desde el punto legal, ¿qué visión tenéis del problema que tenemos de vivienda a día de hoy? Claro, eso depende de con quién lo hables, supongo que te dará un punto de vista diferente. Entonces mi punto de vista es el punto de vista de la tipología de cliente que tengo yo, que la verdad es que el 90% son inversores y son extranjeros. Yo lo que veo es que eso termina teniendo el efecto contrario que se busca, que es que desaparecen pisos de alquiler del mercado realmente, porque si tú empiezas a hiperregular y apretar, la gente que tiene la capacidad económica para hacer esas inversiones, que el Estado no puede hacer porque si no ya las habría hecho, se va a marchar. O sea, aquí se da una paradoja que es que nosotros en el ámbito de Cataluña apretamos y hiperregulamos este sector y no nos damos cuenta de que el Estado es muy grande. Claro. Entonces estamos como compitiendo con otras regiones donde no se aprieta. Entonces el efecto que tiene eso es el contrario del que se busca. Lo que se está buscando es que el propietario decida alquilarlo por menos y lo que va a hacer el propietario es no alquilarlo, buscar lo típico, el resquicio del alquiler temporal, el alquiler por habitaciones, y entonces la Generalitat va buscando, el legislador estatal va buscando y cazando todo eso, cuando no quede ninguna, lo que va a hacer el propietario es irse a Valencia.
Claro. Ya O a está. Madrid, o a Andalucía. O Madrid, o donde sea, a donde cualquier toque. sitio. Yo tengo muchos clientes, muchísimos realmente, que ya no compran en Cataluña, que habían comprado muchísimo en Cataluña y han tomado la decisión de dejar de comprar, de vender si pueden y de marcharse pues o a plazas parecidas como podría ser Valencia, Alicante, o a plazas completamente distintas pero que son muy competitivas como Madrid. Eso el que no decide es simplemente marcharse de España realmente. Sí, sí. Porque tenemos, por un lado, ¿cómo decirlo? Las cargas que le imponen a la construcción, ¿no? Al que es promotor. Sí. Que, oye, el 30% tienes que destinarlo a alquiler social, no puedes hacer cierto... Después, lo que consigues construir te lo tiene que comprar alguien que lo podría poner en el mercado y tú le estás poniendo la soga al cuello, te cargas el mercado directo. Totalmente. Y luego la carga fiscal que le tiras encima a todo, que todavía lo complica más. Claro, hoy en día la inversión que tenemos nosotros al final inmobiliaria en plazas como Sitges, como Barcelona, la realidad es que compite con plazas como Dubái o como Miami. Porque el inversor que dice, tengo 2 kilos y quiero hacer algo, es que le da absolutamente igual porque hoy en día con el móvil lo tiene aquí o allí. Exacto. Claro, estamos compitiendo con plazas que no creo que haya que llegar a esos extremos, pero son plazas en las que la carga fiscal es mínima y el Estado busca justo lo contrario, que es cooperar contigo. Claro, con eso nosotros no podemos competir. No, claro. Con lo que esa capacidad inversora lo que decide es marcharse. Yo la consulta número 1 que tengo en el despacho con diferencia, no haremos menos de 20 al trimestre yo creo, es me quiero ir a Dubái. Quiero coger todo el dinero, quiero venderlo todo y me quiero ir a Dubái porque tengo un amigo, porque me han dicho, porque he visto en un reel de Instagram, ¿qué tal? Vale. La número 2 es me quiero ir a Miami. Porque he visto en un reel de Instagram, porque tengo un amigo. Claro, eso no pasaba antes. Eso es una manifestación de que realmente con eso tenemos un problema. Claro. Y ya no es solo, como cree mucha gente que no quiere pagar impuestos, ¿no? Gente que ha decidido que no. No es eso, realmente es gente que al final es que no le compensa. No le compensa. Hablaba el otro día con un cliente y me decía, dice, es un gran tenedor y se está planteando retirar, si no todo, el gran grueso de sus inversiones de Cataluña, pero con una frase que a mí me mató. Dice, es que yo no juego con nadie que me cambie las reglas a mitad de la partida. Claro, es que es normal, es que la inseguridad jurídica es brutal. Es brutal. Sí, sí. O sea, si estamos jugando una cosa, evidentemente las leyes evolucionan y hay que ir cambiando, pero tú no puedes cambiar el sentido. Si estamos jugando a fútbol, jugamos a fútbol. Ahora no podemos jugar a básquet. Totalmente, sí, sí, sí. Porque yo he venido vestido para una cosa y ahora no puedo jugar a lo otro. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos un problema. Sí. Y además es un daño que yo creo que es, si no irreparable, es de muy difícil reparación, porque te genera una fama que luego va a perdurar con las décadas. Claro, Sí, el inversor, claro. sea catalán, español, extranjero, el inversor no es tonto. Si nosotros en Cataluña empecemos a coger esa fama porque es la realidad de inseguridad jurídica, como pasa con el resto de España, de hiperregulación, incluso si mañana decidiéramos cambiar, tardaremos muchos años en quitarnos eso de encima, tardaremos un montón. De hecho, un poco juntando los dos ejemplos, mucha gente se va a Dubái porque cree que no se pagan impuestos. En Dubái sí se pagan impuestos. Se les dan otros nombres, pero pagas impuestos para todo. La carga fiscal puede llegar a ser alta en Dubái. Lo que pasa es que tiene la fama de que no se paga y tardará muchos años en quitarse esa fama. Claro, eso puede tener el efecto inverso, que es lo que nos pasa a nosotros. Incluso si mañana decidiéramos dar seguridad jurídica al sistema, bajar un poquito la carga fiscal o aliviarla un poco, tardaríamos muchos años en quitarnos esa imagen de que realmente aquí no hay seguridad jurídica, todo es muy complicado, pagas muchos impuestos, entonces esto es muy difícil de cambiar después. Y una vez venga el inversor, tiene que empezar a construir. Claro. Y si construir a día de hoy, que tienen una licencia de obras, tarda Dios y la madre, porque no estamos hablando de días, ni de semanas, ni de meses, estamos hablando de años. Sí, sí. Hasta que arreglemos el problema de la vivienda o empezamos a tomar medidas en serio, o no nos lo vamos a quitar de encima. No, lo vamos a quitar. Sí, en los 15 próximos años, tirando por lo corto. Sí, sí. Con lo cual, la gente que dice, es que lo del problema de alquiler se puede solucionar. Bueno, se puede solucionar con mucho tiempo y cambiando mucho las cosas realmente. O sea, el problema yo creo que es que la administración pública no tiene los recursos para hacerlo, no tiene la capacidad. Si no, ya lo habría hecho realmente, pero no tiene la capacidad. Y en vez de confiar en que lo va a hacer el particular, que lo podrá hacer bien o mal, pero la capacidad económica la tiene, desconfía de que lo haga. Entonces, claro, no lo hace nadie. Yo últimamente, en los últimos meses, escucho mucha gente que dice, estamos a niveles de precios de la burbuja, 2007, 2008. A lo mejor sí,
pero no se está construyendo como entonces. O sea, el mercado es que necesita esos inmuebles que no estamos construyendo, con lo que Claro. a lo mejor estamos hablando de mañana de una crisis de la hostia, pero no va a ser lo mismo, porque la demanda existe realmente, es que falta vivienda. Y realmente no nos estamos encontrando en el punto que pasaba 2006, 2007, 2005 de compro el piso y antes de escriturarlo ya lo he No, vendido por todavía el no. 20% más, ni por el 10% más, No, ni de ni lejos. mucho menos. De hecho, hoy estábamos hablando de una operación de clientes que han comprado hace un año y si venden hoy están perdiendo dinero, porque entre gastos que tienen y gastos de la compra-venta, Sí, que son altísimos, y ahora van a ser más altos si eres gran tenedor sí. no está la cosa para especular demasiado. No, para nada. Si en lo único que puedes especular, por decirlo de alguna forma, que puedes hacer algo de dinero, es en el alquiler y te lo Ya no. cargas, desaparecen más pisos. Sí, claro. Toda la capacidad económica desaparece del mercado. Se va a otro sitio o a otra cosa, realmente. Sí. Y un fondo no entiende ni de banderitas, ni de igual. colores, ni de partidos políticos. Entiende de que allí me sale bien la jugada y aquí no. Me voy Totalmente, allí. ya está. No, Sí. no compran los pisos para vivir ellos, ni para que eso el pequeño inversor lo hace. Sí, ¿no? que esté cerca, a ver, que yo pueda llegar a... Claro, sí. que me guste a mí por si algún día me pasa algo, el día sí. de mañana me vendré aquí a vivir, a lo mejor, ¿no? El gran inversor es comprar un paquete. Compra un Excel, ya está, lo ve y dice, mira, me da tanto, lo compro, no me da, no lo compro, y ya está. Y ya está. Y las leyes de este tipo las de regulación de alquiler, bueno, penalizan evidentemente mucho más al propietario que al inquilino. Que es verdad que el inquilino es la parte débil de todo esto, porque si tú lo echas de un piso, está jodido. Totalmente. Es una persona que está pagando a fondo perdido, es decir, ese dinero que está poniendo no lo va a recuperar nunca, de ninguna forma, así que lo está disfrutando, ¿no? en formato vivienda, pero habría que igualar un poco el compensar y y dar una estabilidad, ¿no? Sí, Tantos cambios. sobre todo el problema es ese, un poco lo que tú apuntas, lo que decíamos antes, que tiene el efecto contrario que se busca, porque es verdad, es indudable que el arrendatario al final, el inquilino es la parte débil y el propietario es la parte fuerte. De toda la vida el sistema español siempre ha protegido al que ya tiene la propiedad, desde el siglo XIX realmente. Eso es innegable. Pero claro, la regulación que tú haces en realidad no está ayudando a la parte débil, es que lo está perjudicando, porque si hoy en día me voy al mercado a buscar un alquiler, no lo voy a encontrar, o me voy a encontrar esos alquileres que son medio trampa, que dediques temporal porque no sé qué, y por mucho que la administración apriete, no lo va a solucionar por ahí. Entonces termina teniendo el efecto contrario, que es que, claro, el pobre inquilino se encuentra que no encuentra vivienda porque no hay realmente, tampoco tiene acceso al crédito, Claro. y se encuentra en una situación que es desesperada realmente. ¿Deberíamos los inmobiliarios consultaros a los abogados más a menudo respecto a operaciones? Es decir, cuando te viene un cliente y te dice, oye, yo quiero hacer esto, quiero coger este piso, lo tengo de alquiler tal, lo quiero poner en alquiler temporal, quiero hacer no sé qué, no sé cuántos. Muchas veces dices, espera porque no sé cómo está a día de hoy. Yo llevo un mes y medio haciéndote una consulta casi semanal de cositas. De a ver si han publicado ya esta ley o no, sí. porque es que los clientes nos están preguntando y dices, hostia, para eso estáis, para haceros no para al final cuando ya la has cagado. No, sí, es muy importante, yo creo, preguntar antes, intentar asesorarse. Al final nadie tiene una bola de cristal, sobre todo con la inseguridad jurídica que hay, pero sí que yo creo que es útil intentar asesorarse para saber por dónde van a ir los tiros, para saber si determinadas cosas se van a publicar o no. Yo creo que sí que es una parte que es importante. Un poco en la línea de lo que decíamos antes, las inmobiliarias que lo hacéis bien, muchas cosas ya las sabéis vosotros. Muchas cosas las sabéis más que nosotros, porque las tocáis en el día a día. Pero otras veces sí puede ser que para determinadas operaciones o determinados mercados, como esto que estamos hablando del alquiler, sí que yo creo que es útil a veces comentar. Por desgracia, normalmente cuando comentéis, o serán malas noticias, o será no se lo recomiendes. Claro. Porque no vale la pena. Pero sí yo creo que es importante comentarlo. El sector inmobiliario, hay gente preparadísima, Sí. gente brutal, pero sí que es verdad que hay un nivel, sobre todo nivel de entrada, nivel comercial y demás, que muchas veces es muy bajo. Sí, es verdad. La interpretación que puede hacer alguien que no está versado en leer normativa, en leer leyes, en interpretarlas, es
puede ser muy peligrosa. Sí, sí, puede ser muy peligroso y puede causar muchos problemas. Muchos problemas a todo el mundo, realmente. Al propio cliente, a la otra parte, a él mismo, muy peligroso. Y cuando un inmobiliario empieza a inventarse cláusulas... Sí, eso también es muy peligroso. Y ahora con GPT es muy fácil. Porque un inmobiliario que no sabe entra en GPT, quiere una cláusula con la que suceda esto. Claro. GPT te la va a dar, pero GPT no te va a decir, como diría un agente inmobiliario bueno o un letrado, no va a decir, no, cuidado, que esa ley dice que no, GPT dirá, toma. Exacto. Y sí, eso es muy peligroso realmente. Está muy bien, es muy útil cuando tú quieres poner una ley tipo, si se rompe la televisión, yo no me hago, hay una ley, una cláusula, perdón, cuando se me rompe la televisión yo no te la cambio, te la quedas. Esa es fácil. Sí. Vale, pero claro, quiero pedir 6 meses de depósito. Claro, si yo le digo a ChatGPT, hazme una cláusula que diga, me van a dar 6 meses de depósito, ChatGPT dirá, aquí está. Perfecto. Pero claro, luego o un año de aval bancario. O un año de aval bancario, sí, claro, todo hay gente eso. que lo sigue pidiendo. Sí, hostia, hacía tiempo que no lo veía. Yo me he encontrado últimamente algún propietario que decir, no, yo es que quiero pedir esto. Y dices, es que no puedes. Es imposible. Claro, no, le consultaba a ChatGPT y me ha dicho que sí. Claro, es que ChatGPT al final, yo creo que es una herramienta que es súper útil, yo creo que todos la utilizamos al final, pero es útil, como muchas otras cosas, bajo supervisión. Es útil para terminar de ayudarte o complementar cosas que generan poco valor añadido, que dan mucho trabajo, pero claro, tiene que estar supervisado por un humano eso, porque si no puede ser muy peligroso. Llegará a sustituir el GPT, la inteligencia artificial. ¿Al abogado o al agente inmobiliario? Al abogado. Mira, el otro día un compañero del despacho me preguntó lo mismo. Y yo pienso que sí y no. Hay determinado trabajo del letrado que no es que lo vaya a sustituir, que es que ya lo ha sustituido. Sobre todo en determinadas ramas que son muy automáticas. Por ejemplo, si yo quiero poner un recurso para una multa de tráfico, siempre voy a necesitar a alguien que sepa de qué va, pero ChatGPT me la va a hacer y punto. Pero para otras cosas, como por ejemplo el tema de la fiscalidad, el tema del quiero hacer una operación y necesito saber si vale la pena o no. Claro, al final ChatGPT es una máquina estadística y las preguntas del cliente en ese sentido, en esos ámbitos, no son preguntas estadísticas. Entonces, en esa parte, no. En mucha parte de trabajo, como decía un profesor mío administrativo, de rellenar formularios, en eso seguro que sí. Por supuesto. Sí, pues muchas veces, pues esto, nosotros te pasamos un contrato a ti para que lo revises, nos lo devuelves. Se lo pasamos al otro abogado para que lo revise, nos lo devuelve y dices, hostia, si es un contrato de 2, 3, 4 páginas es sencillo, pero a veces cambiando una coma te cambia... Cambia todo, sí. Te cambia todo. Sí. Está muy bien, le das los 2 contratos y le dices, dime dónde está la diferencia. Oh, perfecto, me la has encontrado, esa coma, ese... Genial, pero yo no voy a redactar el contrato como lo redactas tú y ChatGPT tampoco. Claro, siempre habrá elementos que no... Además, los abogados a veces somos muy hijos de puta. Y es verdad. Y lo ha dicho es verdad, es verdad. Yo no voy a negarlo, pero... Yo no, pero hay compañeros que sí. Que pones cláusulas que las pones con el pie echado. Que tú ya dices, yo pongo esto porque si mi cliente tiene ese problema, esta cláusula no sirve para eso, pero me va a servir para esto. Claro, ChatGPT eso no te lo va a decir nunca. Y la otra parte ya puede tener un buen abogado también, porque no lo va a ver. Lo va a ver el abogado que está muy versado en el arte de aquello y dirá, uy, esto que normalmente no se pone me lo está poniendo porque está pensando en aquello. Entonces, claro, esto no tiene sustituto estadístico, la inteligencia artificial no lo puede sustituir. El otro día vi, me pasaron, de hecho, una captura de pantalla de un contrato de alquiler donde los motivos de rescisión del contrato es los típicos de impago de rentas, no depositar la fianza y el sacrificio cruento de animales de compañía. Hostia, qué bueno. El inquilino dice, pero si... ¿Qué voy a hacer yo aquí? Un sacrificio... O sea, no soy satánico ni... Claro, además tiene que ser un animal de compañía, no puede ser una cabra o algo que... Claro, bueno, depende de lo que consideres animal de compañía. Claro, en el Albacete profundo probablemente la cabra cuenta como animal de compañía, ¿no? En Pakistán, aquí no. Pero, hostia, ¿realmente tú cómo redactas esa cláusula? Huele o a GPT o a cuñado de manual de protégete de esto porque así... Sí, es verdad, totalmente, sí. De hecho, mira, en lo que acabas de decir hay un elemento... que antes me preguntabas, el fallo que hacéis muchas agencias inmobiliarias, pues yo creo que este debe ser el número 1 y no me había dado cuenta, que es la palabra rescisión. Decir rescindir todo el rato y está bien y todos nos entendemos y los letrados también, pero en realidad resolver. Vale. O sea, rescindir es me has causado algún daño y entonces rompemos el contrato. Resolver es no has cumplido
y Vale. entonces rompemos el contrato. Normalmente decís rescindir Ujú. o ponéis causas de rescisión, pero es resolución. Vale. El efecto práctico al final es ninguno, porque ya nos entendemos. Sí. Pero es un elemento que los letrados cuando lo vemos es como alguien que dice querella criminal. Son cosas que dices, ostras. Sí. Yo creo que ese debe ser el fallo número 1, poner rescindir en vez de resolver. Solo que es un fallo que es de azúcar. Sí. Es un fallo que no pasa nada, pero yo creo que debe ser el fallo Sí, número sí, 1. eso es un fallo de no letrado. Sí, de sí, decir sí, esto. ¿Cómo detectas tú cuando entras a una agencia inmobiliaria pues, por primera vez, ¿no? Porque te han contratado a través de la asociación, por ejemplo, y dices, ¿esta gente sabe o no sabe? ¿Algún detalle que digas, pues esto, cuando ves un contrato y... Claro, yo creo que lo hace todo el mundo. Ujú. Yo creo que lo que la diferencia al agente inmobiliario que lo hace bien del que lo hace mal, cuando uno como letrado entra, es la temeridad. O sea, cuando una agencia inmobiliaria viene para preguntarte algo relacionado con previsión, con planificación, cómo harías esto, piensas bien. El que planifica normalmente sabe lo que está haciendo. Pero cuando te llaman agencias inmobiliarias que te dicen, mira, que hice aquello y ahora tengo este problema. O, ¿qué pasa si hiciéramos esto? Y tú le explicas y te dicen, ostras, es que lo hemos firmado hasta mañana. Normalmente, el que es muy temerario es el problemático y es la agencia inmobiliaria que malamen. Normalmente, en el mismo sentido, el que te hace esas preguntas relacionadas con la planificación, voy a hacer tal cosa como lo verías tú, normalmente es la agencia inmobiliaria bien. Hace 3 días Sí. me senté con un cliente que me comentó que una agencia inmobiliaria se le había quedado 200.000 euros de arras. Tal cual, en Madrid. 200.000, sí. Porque es un cliente residente extranjero, le gustó un piso en Madrid, firmó su reserva, iban a firmar sin arras, no iban a hacer arras, y le surgió un problema a mi cliente, se tenía que volver a su país. Dijo, no puedo firmar ese día. Le dijeron, bueno, no pasa nada, pero me tienes que dar más dinero. Entonces le hicieron firmar una especie como de documento de ampliación de reserva raro, que bueno, lo podemos llamar arras. Vale. Pero tienes que dar 200.000 euros. No hay problema. 200.000 euros. Entonces se fue. Y la fecha de la compraventa era, por ejemplo, el 1 de mayo. Y ese día no podía volver. Dijo, bueno, puedo firmar el 2 o el 3. Sí. Porque no he encontrado vuelo, por lo que sea. La agencia inmobiliaria dijo, no, lo siento. No estás el día 1, 200.000 euros para mí. Fin. Adiós. Para la agencia. Para la agencia. No para el propietario, ¿eh? Para la agencia. Me lo quedo yo. Adiós. Bueno, esto en un juicio está perdidísimo. Está perdidísimo y además que es una apropiación indebida y son un montón de cosas. Pero bueno, la agencia inmobiliaria lo ha hecho, ¿eh? Bueno, sí, pero si haces 5 de estas al mismo tiempo, igual tienes que ir a buscarlo a Panamá. Sí, claro. Si hace 5 habrá que ir a buscar a Panamá. Sí, con una habrá que ir a buscar a prisión probablemente. Claro, por eso. Pero sí, claro, cuando tú ves esas operaciones... mi cliente he hablado con ellos y le han dicho que no se lo van a devolver. Yo todavía no he hablado con ellos, pero yo ya sé que me voy a encontrar una agencia inmobiliaria mala. Porque ¿quién se queda 200.000 euros así de la nada? Y además yo sé lo que pasó y estoy seguro que tú también lo sabes. Pensaron, cliente extranjero, no se entera muy bien, tiene mucha pasta, porque se ve que tiene pasta, me lo quedo. No va a reclamar, si no va ni a venir, si ni abogado tendrá. Ya está, y a ver qué pasa. Claro, eso, el hecho de que se hayan quedado 200.000 euros ya me dice que más o menos los tiros van a ir por ahí. Claro, que yo ya sé que es una mala inmobiliaria. Ya está. ¿Y esta es la más gorda que te has encontrado o hay alguna...? ¿La más gorda? No es la más gorda. Cuéntanosla, va. Mira, esa es una pregunta muy recurrente. No os puedo contar la más gorda porque el código deontológico no me deja hasta que prescriben las cosas. Vale. Pero hipotéticamente, sí os podría contar una de una finca que pasó en Cataluña que un cliente la quería vender. Y entonces un día de junio del año pasado me llamó y me dijo, oye, que necesito que vayas a negociar una cosa a Roma. Y yo pensé, ¿a Roma? Qué cosa más rara realmente, porque el cliente no tiene ningún punto de conexión con Roma. Me dijo, bueno, vente al despacho y cuéntame más. No, fue al revés. Me dijo, tengo que venir al despacho y te cuento. Normalmente el cliente hoy en día, seguro que a vosotros también os pasa, quiere hablar por Zoom o por llamada. Sí. Porque ¿para qué va a venir? Cuando un cliente al letrado le dice, quiero venir al despacho, o ha cometido un delito, o se va a separar, o te va a contar algo que va a quedar dentro de la confidencialidad del cliente. Sí. Porque si no, no quiere venir. Sí, sí. Entonces me dijo, sí, porque hay un posible comprador que es londinense, de nacionalidad de no sé dónde, y que quiere hablar conmigo, pero yo ni hablo italiano, ni quiero ir a Roma. Ok, voy yo. Fui yo, me citó a comer en un sitio en medio de la nada, como si te digo Badalona. Yo soy de Badalona, con lo que no tengo ningún problema en decir que es como si fuera Badalona. Y el tío me dijo que sí, que lo quería comprar, que estaba muy interesado, pero que claro, que solo podía pagar en criptomoneda.
y que era la única manera de pagarlo. Y para él poderlo pagar en criptomoneda, no me lo iba a mandar por Binance ni por ningún exchange, sino que tenía que darme un wallet frío, que ya lo tenía ahí, que si quería me lo daba, pero claro, que en el wallet frío había más moneda de la que tocaba y que entonces tenía que darle una cantidad muy elevada de efectivo. Vale, una Claro, estafa. ya dices... Vale, no sería Huele muy un mal. príncipe nigeriano. No era un príncipe nigeriano, no lo era. Y yo volví, yo le dije, ok, yo te escucho y yo soy una conciencia prestada, yo no puedo decirle ni sí ni no. Volví y se lo conté a mi cliente. Y yo pensé que el cliente me diría, pues ya está, pues adiós. Y me dijo, no, qué interesante, vamos a hacerlo. Yo le dije, a ver, mis recomendaciones te están tangando seguro, este señor no quiere comprar nada. La verdad es que la documentación, el hombre me enseñó mucha documentación y tenía lógica, era bastante verosímil, pero claro, la parte de la transacción económica no era verosímil. Estamos hablando de una cantidad, no os puedo decir cuánto, pero entre 10 y 50 millones de euros en criptomoneda. Estaba pidiendo un 10% de más. O sea, le estaba pidiendo un 10% de esa cantidad en efectivo. Y mi cliente dijo, pues vamos, no la jugamos, venga, ¿por qué no? Y yo le dije, yo no voy a ir, yo no lo voy a hacer. Vale. El tema quedó ahí. Tiempo más tarde me escribió, me dijo, quiero hablar contigo, quedé con él y ya me imaginaba lo que pasaría. Me dice, tío, que me han estafado. Que fui allí... Lo que ocurrió a continuación le sorprenderá. Le sorprenderá, exacto. Fui allí, llegué, no era el mismo sitio de Roma, creo que era un sitio peor que Badalona, por lo que me contó, Sant Adrià probablemente, donde me crié también. Y me dijeron que tenía que entrar sin móviles y que no podía venir nadie conmigo porque, claro, como no soy tonto, no fui solo. Me dijeron que tenía que entrar solo con el dinero, sin móviles, y que ahí dentro había una persona esperándome con el wallet y que si yo le daba el dinero, me daba el wallet. Bueno, entré, no había wallet, había un montón de señores que me cogieron el dinero y se marcharon. Y me volví a casa. ¿Qué hacemos? Nada hacemos. Nada, primero porque tú querías cometer un delito, con lo que ya ahí la tienes liada. Claro. Y segundo que no es... Claro, él me decía, esto es una estafa, vamos a querellarnos por la estafa. No es una estafa porque no es verosímil. Te la has creído tú porque has querido realmente. Claro. Pero no tiene ningún sentido. Esa, en cuanto a cantidad, es lo más gordo que es una pillada... Es una pillada tremenda, realmente. Además porque se ve venir. Y otra que esa no creo que se viera venir tanto, esa sí la puedo contar porque ha prescrito, es hace muchos años. Era un señor que tenía un restaurante de estos de boda, bautizo y comunión, que antiguamente tocaban mucho efectivo. Sí. Y el tío se plantó con 1 millón de euros en efectivo, que lo guardaba ahí en el jardín de su casa. Y su mujer le dijo, hostia, esto hay que usarlo, ¿no? Porque claro, es 1 millón. Esto tenemos que blanquearlo. Y el tío coge y buscó en Google cómo blanquear. No había ChatGPT en esa época, con lo que buscabas en Google. ¿Cómo blanquear 1 millón? Y entonces llegó a la conclusión de que la mejor manera de blanquearlo era comprando billetes de lotería. Te gastas 1 millón en lotería y entonces, como mínimo, blanquearás un 10%, ¿no? Porque estadísticamente con la pedrea blanqueas un 10%. Al tío la idea le encantó. Siguió buscando dónde comprar 1 millón en billetes de lotería y encontró un despacho de abogados de Valencia que le dijo, sí, tú tranquilo. Nosotros te podemos vender 1 millón de euros en billetes de lotería. No hay problema. Tú tráelo aquí y nosotros te lo vendemos. Y tendrás ese 1 millón. Y te recomendamos que una vez lo tengas, en billetes de lotería, compres un inmueble, ¿no? Para poder justificar que el dinero viene de algún sitio. Sí. Entonces el tío dijo, vale, no hay problema. Le encontraron el inmueble también. Le dijeron, mira, te vamos a dar los billetes, los vas a canjear y vas a comprar esa propiedad de ahí, que ya hemos hablado con todo el mundo, entonces una vez la compres la revenderás y ya siempre podrás decir que el dinero ha venido de aquello. Ok. El tío cogió el coche de donde vivía, provincia de Girona a Valencia, con su saquito. Y la gente de Valencia, ya con mucha vista, le dijeron, cuando llegues, no aparques en la calle, no en el centro de Valencia, no aparques en la calle porque no vas a salir con la bolsa del gimnasio con todo eso. Sí. Yo tengo parking en mi edificio. Quito el coche y entonces tú aparcas, está el plaza, tú aparcas ahí, subes por el ascensor por dentro y entonces pues dejas el dinero aquí, te daremos los billetes, ok. El tío llega allí, baja la rampa del parking y se encuentra 2 tíos con armas de fuego que le dicen, para aquí, abre el maletero, cojo el saco, adiós. Y se quedó ahí. Y el tío llamó a la policía y la policía llegó y se lo encontró sentado en el asiento del coche vomitando hacia afuera de los nervios que estaba pasando. Claro, no pude recuperarlo de ninguna manera, porque cuando llegó la policía yo creo que entró en cabeza el hombre y dijo, claro, ¿cómo voy a decir yo ahora aquí que me han robado 1 millón de euros en efectivo? Y dijo, no, que me han robado, no sé qué, pero claro, no le habían robado ni la cartera. O sea, sabían tan claramente dónde iban que el tío llevaba la cartera con el dinero y todo, normal y corriente. O sea, sí, que podría llevar, me invento, 10.000 euros ahí, pero
Te han quitado 1 millón, no Sí, pasa nada. sin más. Y la mujer para más siempre lo dejó. Y el tema me llegó porque quería saber cómo separarse de la mujer. Y cuando me llegó me explicó, es que mi mujer me ha dejado por todo esto. Mi mujer me convenció a tal igual. Claro, lógicamente nunca hubo compra-venta, nunca lo recuperó. Y, No, claro. Y el dinero se fue. Y yo creo que son los dos más así... Más heavies. Más heavies que os puedo contar. Y al final son decisiones humanas, personales y particulares. Sí, Por sí. mucho que nosotros, tú en tu campo, nosotros en el nuestro, asesoremos, al final las decisiones siempre las toman las personas. Claro, y además siempre yo creo que estos temas juegan mucho con la ambición de la gente. Claro. Que dice, ostras, mira, me voy a sacar aquí, me van a dar una wallet y con eso voy a vender y no sé qué. Siempre juega con eso realmente. A nosotros, a Rodrigo, que está ahí detrás de las cámaras, una vez nos contactó, ahora no recuerdo bien cómo fue el tema, pero sí que eran como unos, digamos, de Europa del Este, estaban interesados en una propiedad y querían quedar en un hotel en Barcelona. No, pero tenéis que venir. Y no, nosotros no vamos. Sin móviles, hacemos una videollamada, algo así era, no recuerdo bien. Y al final dijimos, mira, aquí el piso está en Sitges, la agencia está en Sitges, somos súper digitales. Zoom, ¿qué quieres? Zoom, WhatsApp, lo que te apetezca. Pero yo no me voy a meter en un hotel en Barcelona. No me huele demasiado bien. Bueno, Joan, estamos terminando ya, que llevamos un rato largo hablando. Me gustaría que aproveches para decir dónde te puede encontrar la gente, quien necesite asesoramiento, quien necesite prevención. Sobre todo prevención. Las cosas hechas, por favor. Puede venir, pero mejor que venga antes. Exacto. Sí. Puedes aprovechar y pues, explicar eso, dónde te pueden encontrar, un teléfono, una forma de contacto y todo. Vale, bueno, pues yo me llamo Joan Sánchez, como bien ha comentado. Nosotros tenemos una consultoría que se llama SR Consulting. Tenemos despacho en Barcelona, en calle Aribao 161 local, y también en Tarragona, en calle Hernández Sanauja. Y tenemos también sede en Florida y en Emiratos, pero como queda fuera de España, yo creo que las importantes son las otras dos. Nos podéis encontrar a mí personalmente en j.sanchez@srconsulting.es y si no al teléfono 650 43 99 11. Pues después de hablar con Joan, una cosa queda clara. Necesitas más prevención, necesitas más asesoramiento y necesitas menos problemas. Si eres inmobiliario, puedes invertir mucho en fotos, en marketing, en homestaging, en lo que te apetezca. Pero guárdate un saquito para hacer unas buenas consultas. Si eres particular, simplemente ten cuidado y asesórate bien. Con nosotros, con Joan. No lo dejes en manos de ChatGPT ni de el ya veremos. Y mucho menos en manos de tu cuñado. Por favor. Joan, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos dado datos tan chulos. Un placer. Un placer. Gracias por venir. Gracias a ti.